seguimos hablando de esos empalmes territoriales. La séptima parada del gobierno entrante, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, fue ayer en Ibagué. Se reunió en esa ciudad con la gobernadora Adriana Matiz Vargas y con varios alcaldes de los municipios de este departamento. Justamente nos enlazamos con la mandataria territorial. Señora gobernadora, muy buenos días. Gracias por ese contacto con Noticias Caracol. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo les fue ayer? ¿Con qué sensación se quedó usted al final de la jornada y amanece hoy? Alejandra, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Pues amanecemos muy contentos, con mucho optimismo y con mucha esperanza en este gobierno. Yo creo que acá en el departamento del Tolima quedamos absolutamente convencidos que vamos a pasar de la estigmatización y el olvido al apoyo en la inversión. Hemos escuchado a los alcaldes, fue escuchar a la gobernadora en temas estratégicos y neurálgicos para el departamento, como el tema de seguridad, el tema de inversión en proyectos de infraestructura vial, y sentimos un gobierno cercano a los territorios, un gobierno que va a construir este país desde las regiones. Bueno, pues arranquemos entonces por uno de los temas centrales de la conversación, que fue el de seguridad, que usted lo acaba de enumerar en la lista, y cuénteme acerca de esa operación Renacer, una que se va a adelantar contra la minería ilegal, que tengo entendido ha llegado a unos niveles dramáticos. ¿Cuál es la radiografía? Te voy a contar efectivamente la radiografía. Nosotros tenemos unos problemas de extracción ilegal en el sur del departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Ataco y en el municipio de Chaparral, donde han llegado más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos como Valle, Cauca, Antioquia, a realizar extracción ilegal allí. Actualmente tenemos 19 entables. Un entable es básicamente unos puntos donde hay 3 máquinas retroexcavadoras con unos motores, unas motobombas que se encargan de hacer esa extracción ilegal. Ellos en promedio en el mes, Alejandra, están sacando 3.200 gramos de oro. Es decir, estoy hablando de una suma muy significativa de recursos, estoy hablando de más de 20.000 millones de pesos que se sacan mensualmente de esa extracción ilegal, y de esos más de 20.000 millones de pesos, entre el 10 y el 15%, se quedan los grupos de las disidencias de las FARC con esos recursos. Entonces, teniendo en cuenta esa situación compleja que tenemos en ese territorio, ayer lanzamos nuestra Operación Renacer. La Operación Renacer básicamente va a consistir en recuperar el control territorial en esos municipios donde se está haciendo la extracción ilegal, y obviamente también solicitamos unos batallones, un batallón de alta montaña, un batallón de reacción rápida que necesitamos tener en el sur del departamento del Tolima para poder tener el control territorial y recuperar la seguridad. Hoy, ¿cómo es la presencia de la institucionalidad en ese territorio? ¿Casi nula? ¿Pueden entrar, no entrar? ¿Cómo ejercen control hoy en día? Nosotros acá tuvimos una experiencia hace cerca de un mes, donde cuando se intentó hacer una operación con el Ejército Nacional, nuestros soldados fueron humillados, nuestros soldados fueron casi que secuestrados porque se los llevaron a la estación de policía y de allí no pudieron salir casi por día y medio. Hoy en día, digamos que el lunes realizamos una operación con la Dirección Nacional de Carabineros que nos dio el reporte de 15 maquinarias que se destruyeron. Sin embargo, acá la presencia pues es un poco débil, y eso es lo que le pedimos al presidente, que necesitábamos llevar a cabo la Operación Renacer con la presencia de más de 1.000 hombres que necesitamos para poder realizar una operación que sea contundente y que permita el control territorial. Y no solamente llevar a cabo la operación, Alejandra, sino también las acciones que vienen después de que se lleve a cabo esa operación, es decir, los temas de conservación, de restauración, los temas sociales que se tienen que manejar en el territorio, y por eso le colocamos Operación Renacer. Ese me parece muy, muy sensible, el tema social, porque bueno, tengo por acá una cifra que es demoledora y es 491 hectáreas arrasadas por la minería, y
ilegal, pero si el tema medioambiental es importante, el tema social es mucho más sensible. ¿Qué se tiene planeado ahí? Porque vemos que cuando hacen operaciones contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, en el Magdalena Medio, pues los paros que protagonizan las personas, muchas de ellas instrumentalizadas por los grupos al margen de la ley, son muy sensibles. Sí, es cierto, Alejandra. Y nosotros eso lo tenemos absolutamente claro, porque aquí se nos están llevando la riqueza que tenemos en el departamento y nos están dejando la pobreza, nos están dejando el daño ambiental y además de eso la problemática social. Entonces lo que tenemos previsto para eso es dentro de los procesos de conservación y restauración que adelantaremos con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, es básicamente llevar también una generación de empleo a través de un programa que se denomina Manos al Agua, para poder hacer la recuperación, pero también poder vincular a muchas de estas personas del territorio para realizar ese mismo proceso de conservación. Pero además, proyectos productivos en temas de café. Esta es una zona que es supremamente cafetera, por eso allí llevamos a cabo hace poco la Feria Regional del Café y vamos a trabajar en los proyectos productivos para el tema del café. Por otra parte, también estamos haciendo unas inversiones muy importantes en todo el tema de la infraestructura educativa, de la infraestructura vial con la recuperación de las vías terciarias. Es decir, este es un componente integral que queremos tener allí en el territorio, que no comprenda solamente el desalojo de las personas que están ahí, que no pertenecen a nuestro departamento, sino que además comprenda una intervención integral que lleve a tener un control del territorio con inversión social. Sí, esa intervención integral supone un reto monumental, porque con qué actividad, y creo que ese es el principal reto siempre de la sustitución de actividades ilícitas, ¿de dónde se van a sacar 20.000 millones de pesos? Que compense, claro, es que para ellos tiene que ser muy atractivo, además también esa coacción que tienen por parte de los grupos ilegales, es que es un panorama muy desafiante, sí, gobernadora. Sí, es un panorama muy desafiante porque tú lo dices muy bien, mira, estamos hablando casi de 24.000 millones mensuales, es decir, estoy hablando de más de 200.000 millones al año. De esos 200.000 millones al año, como te dije al principio, entre el 10 y el 15% se quedan los grupos de las disidencias de las FARC. Entonces aquí las acciones que se están planteando es, primero, unas actuaciones administrativas que digamos ya están casi listas con temas de desalojo que tenemos que hacer sobre el territorio y sobre todas esas poblaciones que se han asentado allí sobre la margen del río. Y por otra parte también llevar a cabo los procesos de restauración, de conservación con el programa de Manos al Agua, pero también hacer esa intervención integral en temas de educación, en temas de salud, en temas productivos, como te lo manifesté anteriormente, sí, en temas de poderle generar a las personas una oportunidad de ingreso diferente al tema de la minería o la extracción ilegal que hoy se está haciendo allá en el territorio. Y eso lo tenemos coordinado con todas las autoridades, o sea, esto no es que lo estemos realizando desde ayer, sino que efectivamente venimos programando toda esta operación de manera conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Unidad de Víctimas, también hablando obviamente con la Procuraduría General de la Nación, todos los actores aquí presentes y por supuesto la alcaldía del municipio para poder generarle esas oportunidades a las comunidades. Lo que esto sí da es un espaldarazo tremendo para todos los proyectos, las ideas, las iniciativas, los programas que ustedes han venido avanzando. Y le dijo el ministro de Defensa, ocúpese de una vez de todo lo pertinente. ¿Qué es lo pertinente? ¿Con qué compromisos quedaron ayer con el ministro de Defensa para meterle acelerador a todo esto? Bueno, no esperamos sino que se posesionen, porque realmente es ya lanzar la operación, es hacer la operación una realidad. En este tiempo vamos a seguir programando cada una de las acciones que se van a hacer el día de la operación y posterior a esa operación, pero además de eso también los compromisos claros y contundentes que quedaron fue con la presencia de la fuerza pública en el territorio, es decir, el batallón de alta montaña que vamos a tener ubicado ahí en el sur del departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Planadas, para hacer también un tema de contención
con estos grupos que cogen este corredor desde el Valle y desde el Cauca. También hacer un batallón de reacción rápida en el municipio entre Río Blanco y Roncesvalles para poder hacer ese control territorial y también esa contención con estos departamentos. Entonces, digamos, fueron compromisos muy claros, muy precisos que asumió ayer el presidente de la República electo acá en el departamento del Tolima, no solamente con este tema de la minería ilegal, sino en general con el tema de la seguridad. Bueno, hablemos de otros compromisos que salieron de esa reunión de empalme territorial. ¿Qué otros proyectos se van a priorizar? ¿Qué más nos puede contar acerca de la fructífera reunión que se dio ayer con el gobierno entrante? Mira, yo lo primero que tengo que decir es que por fin el Tolima pasó de pedir ayuda a marcar la agenda y ser atendido de la mano del nuevo gobierno nacional. Y eso lo dejó claramente establecido ayer el presidente de la República. Recibimos compromisos concretos de parte del nuevo gobierno para proyectos específicos y también para proyectos puntuales. Eso sí que lo añorábamos nosotros como departamento y nosotros como gobernadores también, porque creo que todos los gobernadores, o en su gran mayoría, teníamos el mismo sentido. Pues fuimos escuchados, fueron escuchados los alcaldes en temas estratégicos, como por ejemplo proyectos viales que se necesitan y que se manejan directamente por parte del Ministerio de Transporte, quien tiene que emitir el aval sectorial correspondiente para llevar a cabo esos proyectos. Aquí estamos hablando de una inversión de casi 100.000 millones de pesos que viene para el departamento en unos proyectos viales específicos, uno en el sur que es supremamente importante, que es la vía de Roncesvalles al municipio de Rovira, uno en el centro que es de la cabecera del llano al municipio de Anzoátegui y uno en el norte del departamento entre Líbano y Villahermosa. 3 proyectos, casi 100.000 millones de pesos, donde vamos a invertir y vamos a tener el aval sectorial del gobierno. Un tema fundamental que necesitamos en todos los territorios y que le hicimos la propuesta al presidente, que en el plan de desarrollo del gobierno nacional quede establecido un capítulo especial para las vías terciarias, los caminos para el milagro, para recuperar toda esa red terciaria que tenemos en nuestros departamentos que requiere mantenimiento, rehabilitación y construcción. En ese capítulo especial queremos ser piloto en el departamento del Tolima para poder llevar a cabo la recuperación de las vías terciarias a través del Banco de Maquinaria Amarilla, pero también con un trabajo conjunto entre las comunidades, el gobierno local, el gobierno departamental y el gobierno nacional. Buenísimo, las vías terciarias que terminan siendo protagonistas para poder avanzar. A ver, ¿cuál? Un tema muy importante. ¿Cuál? Que es muy importante porque el Conservatorio de Música del Tolima, está la capital musical de Colombia, y el Conservatorio de Música del Tolima queremos que sea la universidad de la música de este país. Entonces, en ese compromiso también quedamos con el presidente. El conservatorio será la Universidad de la Música en Colombia, con una gran proyección internacional que estamos haciendo con Italia, con nuestro taller de lutería. Entonces, aquí no solamente obras, y hago mención a este proyecto en específico, porque fueron otros muchos proyectos también en los que se comprometió el presidente a ayudarnos a sacarlos adelante, temas de puentes, por ejemplo, temas de gas domiciliario, temas también de escenarios que se requieren en lo deportivo como el Centro de Alta Competencia en Murillo, pero hago referencia específicamente a este tema de la Universidad de la Música porque es un tema social muy importante, no solamente obras de infraestructura, la libre del cemento, sino que además de eso, pues también son estos temas sociales que tocan directamente a la gente. Pero, y obviamente también toda esa parrilla. Claro, y obviamente le sonó al presidente porque él es muy afín a las artes, en particular a la música. Entonces ahí estoy segura que le sonó muchísimo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablaron de lo que está pasando en este momento en la vía de la línea, a la altura de Cajamarca. Tocaron ese tema con el presidente. Cuénteme, por favor, qué hablaron, cuál es la situación a esta hora en materia de movilidad, con los vecinos de esas viviendas. ¿Qué pasó ayer con esa protesta? Porque los habitantes del sector estaban protestando. Hágame el resumen ejecutivo de todo en cuanto a ese tema, por favor, gobernadora.
Claro que sí. Primero quiero contarte que el día de ayer efectivamente hubo una propuesta donde hicimos presencia al gobierno departamental, el gobierno local y funcionarios del INVIA. Esta es una vía de primer orden que está bajo la responsabilidad y está a cargo del INVIAS, en el Ministerio de Transporte. Entonces ayer en esa protesta se llegaron a unos acuerdos con los dueños de las 2 viviendas que se vieron afectadas, a quienes se les va a dar un subsidio de arrendamiento, pero además de eso también el INVIA se comprometió para realizar obviamente la solución definitiva con el subsidio que les van a dar a las familias para esos predios donde tienen que entrar a reubicarse. Digamos eso en primera instancia. En segunda instancia, el INVIAS y todo el equipo técnico está realizando un informe para mirar qué obras son las que se requieren, qué obras de estabilización son las que se requieren sobre ese kilómetro 47 más 600 metros, digamos así técnicamente se dice, sí. En ese punto específico qué obras de estabilización son las que se requieren. En este momento, ¿cómo estamos? En este momento estamos dando paso por un solo carril. Allí tenemos nuestras unidades de tránsito y tenemos una fila de 9 kilómetros entre el trayecto que va de Ibagué a Cajamarca y una fila de 4 kilómetros en el trayecto que va de Calarcá a Cajamarca. Pero el paso está dándose cada 40 minutos, es decir, está habilitado el punto, tratamos de tener la menor cantidad de peso sobre ese kilómetro 47 más 600 y lo que hacemos es dar vía por un solo carril, tanto para Ibagué a Cajamarca como de Calarcá también a Cajamarca. Ok, ayer nos contaba Nelson Murillo que había un habitante que estaba diciendo, listo, yo les vendo mi terreno, pero les pido, o mi casa, por 2.000 millones de pesos. ¿Me puede usted aclarar cuál fue esa situación que se dio ayer en medio de la protesta que hacían los habitantes y cómo se dirimió al fin o se exorcizó la situación del bloqueo? Bueno, tú sabes que estas situaciones se presentan más cuando se dan estos casos. Acá el alcalde ayer declaró la calamidad pública porque se necesitaba declarar la calamidad pública para poder acceder a las ayudas que se le van a dar a las personas que se han visto afectadas. Y esto se presenta, pero pues esto tiene un trámite legal que hay que seguir y esto se hace con fundamento en los avalúos que exige la norma que deben realizarse para proceder a comprar los terrenos y también para proceder a dar los subsidios correspondientes. Bueno, pues gobernadora, nos alegra muchísimo haber tenido este contacto en extenso con usted para que nos contara detalles de la reunión de ayer. Esperamos que todo fluya muy bien por el bienestar del departamento y de los tolimenses. Un fuertísimo abrazo, señora gobernadora, mil gracias. Claro que sí, Alejandra, estoy convencida de eso, de que este departamento va a pasar de la estigmatización y el olvido al apoyo en la inversión.